Bueno, como les había comentado en la clase pasada, vamos a hacer un ejercicio que involucre el manejo de archivos. En particular, vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a ir redactando acá en caliente, digamos. Se trata de que vamos a suponer que estamos creando un sistema para las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Evidentemente es una versión muy simplificada de este sistema, pero vamos a suponer que vamos a crear una base de datos para almacenar los nombres de todas las personas que nacen en el país y básicamente eliminar los nombres de las personas que fallecen en el país. Es algo así como el registro civil. Entonces, bueno, vamos a redactar aquí rápidamente el enunciado y lo vamos a ir resolviendo acá paso a paso. Y pues eso es lo que vamos a hacer hoy. De eso es la clase de hoy. Suponga que tenemos que crear un sistema para la base de datos del Registro Civil de Costa Rica. Em, la base de datos tiene que modelarse como un archivo de texto llamado base de datos.txt y vamos a escribir acá. Las funciones del sistema son las siguientes. Uno, cada vez que nazca una persona, se debe guardar su nombre en la base de datos. Cada vez que muere una persona, se debe eliminar su nombre de la base de datos. Em, ¿Es posible cambiarse el nombre? Es posible cambiarse el nombre. Por lo tanto, se debe poder modificar una entrada en la base de datos. Se debe poder consultar si una persona existe en la base de datos. Y yo creo que es esto nada más. Ahora, cada uno de estos features, digamos, debe ser implementado en una función aparte. Y vamos a añadir algunos extra que no los vamos a hacer acá en clase. Eso, digamos, ya sería como tarea moral para ustedes en caso de que quieran expandir más el ejercicio. Em, Guarde no solamente el nombre de la persona, sino también su número de cédula. Y dos, em, vamos a, bueno, modelemos todo como si fuera una clase. Cree la clase base de datos y agregue toda la funcionalidad a esta clase. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer básicamente. Entonces, cada uno de estos puntos tiene que ser modelado como una función aparte. Entonces, vamos a crear una función para agregar un nombre, otra para eliminar un nombre, otra para modificar y otra para consultar a ver si existe. Voy a agregar una quinta acá. Se debe poder imprimir toda la base de datos.
Por cierto, el término base de datos normalmente se abrevia así como BD en español o como DB en inglés. Entonces, eso es algo común. Entonces, bueno, empecemos. Básicamente lo que necesitamos para resolver este problema es lo que el conocimiento que hemos adquirido en la clase pasada de cómo abrir un archivo, cómo hacerle append a un archivo, cómo modificarlo y ese tipo de cosas. Eso es lo que necesitamos pues para resolver este problema. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primero. Vamos a crear una función que se llame eh, añadir persona, bueno, agregar persona, pongámosle. Agregar persona. Esto va a recibir un nombre, nada más. De momento solo va a recibir el nombre. Y entonces, bueno, vamos a partir del hecho de que el archivo ya existe. Eh, Evidentemente es una base de datos que rara vez va a dejar de existir. Entonces vamos a partir del hecho de que el archivo ya existe. Entonces vamos a abrir nuestro archivo que se llama base de datos.txt en modo append. Que recuerden que este es el modo de hacerle adiciones al final. Por cierto, este archivo no está ordenado de ninguna forma. Eh, Cada persona que se agrega al final y ya. No se mantiene ningún tipo de orden ni nada por el estilo. Entonces, bueno, abrimos el archivo acá. Este archivo, de hecho, no existe. Vamos a crearlo. Tengo mi carpetilla igual que la vez pasada. Y voy a crear un archivillo nuevo. Le voy a poner base de datos.txt y lo voy a agregar, lo voy a abrir acá. Open file, base de datos.txt, ok. Lo abrimos en modo append. Le vamos a hacer un write del nombre de la nueva persona. Vamos a partir del hecho de que este nombre es un string y que tiene el nombre y los apellidos. O sea, los dos nombres y los dos apellidos, el nombre completo. De hecho, bueno, pongámosle acá nombre completo para que quede más explícito que no es solo el primer nombre, sino es el nombre completo. Y después lo que hacemos es cerrar el archivo y ya. Entonces, bueno, probemos esta funcioncita. Agregar persona, vamos a añadir aquí a Juan Pérez. Le damos play. Bueno, pongámosle dos apellidos. Juan Pérez Badilla. Le damos play. No debería de haber ningún problema, no debería imprimir nada tampoco. Y nos vamos a revisar la base de datos y aquí debería estar. Ahora démosle play de nuevo para ver si se agrega dos veces. Y bueno, en efecto se agregó dos veces. Entonces, excelente. Voy a eliminar a uno para que no me queden aquí entradas repetidas. Y bueno, vamos a continuar con el, voy a comentar esto, con la función 2. La función 2 es que cada vez que una persona fallezca se debe eliminar su nombre de la base de datos. Le vamos a poner eliminar persona y esto va a recibir igual el nombre completo. Ahora, esta función sí es más difícil que la primera. Tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que abrir el archivo en modo de lectura con el fin de poder confirmar si la persona está. Cuando confirmemos que esa persona existe, entonces tenemos que crear un nuevo archivo sin esa persona. No hay manera como de que uno abra un archivo y elimine una línea. Tiene que copiar ese archivo sin esa línea. Voy a poner esto acá en un comentario.
Lo que hay que hacer es abrir el archivo original e ir copiando todas las entradas en un nuevo archivo temporal, excepto la persona, excepto la línea que queremos eliminar. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. En teoría, para eliminar a la persona, tenemos que confirmar primero que la persona exista. Para hacer eso, ya en teoría tenemos que tener una función que nos permite consultar si una persona existe, que es el punto 4. Entonces vamos a preguntar acá. Si, vamos a ver cómo le ponemos a esta función. em, si persona existe de nombre completo, esto es igual a true. Esta función todavía no existe, pero ya la vamos a hacer. Ah, no, igual a false. Entonces vamos a imprimir acá un error. La persona no existe en la base de datos y vamos a retornar nada sin hacer ningún cambio porque esta persona no existía. Si la persona existe, entonces em, eliminamos la entrada. Eliminamos la entrada de la base de datos. Ok, bueno, entonces tenemos que crear una estructura de datos temporal que me permita ir guardando todas las líneas que no son la persona que quiero eliminar. Entonces, vamos a crear tengo que abrir el archivo primero. Para abrir el archivo, simplemente uso esta línea de acá. Y lo vamos a abrir en modo de lectura. Y vamos a iterar eh, sobre este archivo. For línea in file. Yo creo que era así. Vamos a ver, esto lo hicimos aquí. Ajá. Abrimos el archivo y hacemos for línea in file. Ahora preguntamos si línea eh, es diferente a nombre completo más salto de línea. Existe una manera, resulta que las bases de datos siempre se guardan acá con un salto de línea al final. O sea, en el fondo, aunque no se vea, existe un salto de línea aquí. Y el nombre que vamos a recibir acá, el nombre completo de la persona, no tiene ese salto de línea. Entonces, esta condición nunca se va a cumplir si la hacemos así nada más. Si preguntamos si línea es igual a nombre completo, eso es falso porque esta línea tiene un salto de línea al final y este nombre completo no tiene ese salto de línea. Entonces, déjenme buscar acá un toquecillo. Em, existe una manera para saber si un string está contenido dentro de otro. Vamos a ver nada más si encontramos. Podemos usar este operador de Python que se llama in. Entonces vamos a preguntar si nombre completo is not, no, not in es la cosa, not in línea, entonces significa que esta no es la persona que estamos buscando. Vamos a crear acá una
una lista temporal a la cual le vamos a añadir todas las líneas. Lista temp es igual a vacío. Entonces, si el nombre completo no está en línea, entonces le hacemos un append a esta lista. Ahora, el else sería que si estuviera, pero simplemente no habría que hacer nada porque la quiero eliminar. Entonces, si no está, si es la persona que ando buscando, simplemente no la añado a esta lista temporal y ya eso es todo. Ahora, después de esto, voy a cerrar el archivo y después voy a volver a abrir el archivo en modo escritura con el fin de que se sobreescriba todo. Si ustedes recuerdan de la vez pasada, cuando uno abre el archivo en modo escritura, vamos a ver si por aquí lo hicimos. Cuando uno abre el archivo así, si el archivo no existe, lo crea. Y si el archivo sí existe, le cae encima. Entonces, vamos a abrir el archivo, pero en modo escritura. Después le hacemos file.write de lista temporal y finalmente file.close. No estoy 100% seguro si esto va a funcionar. Voy a crear acá nada más esta funcioncilla. Y voy a hacer que retorne true nada más de momento. Entonces esto va a retornar true y ya. Siempre va a retornar true. Entonces, bueno, en este momento le voy a añadir aquí unas 3 personas más. Vamos a añadir a Fabricio Alvarado. Vamos a añadir a Oscar Arias. Y vamos a añadir em, a Donald Trump. Y listo, guardamos esto. Ahora digamos que queremos eliminar a Fabricio. Eliminar persona. Tenemos que pasarle el nombre completo. En este caso yo solo lo guardé con un apellido. Entonces así debería funcionar. Veamos. Ok, guardo esto. Le doy play. Y aquí algo pasó. Parece que yo no puedo hacer esto así tan fácil. No puedo hacerle write de una lista entera. Tiene que ser un string, no una lista. Entonces, esto hay que hacerlo diferente. For línea en lista temp, hay que hacer file.write de línea. O sea, hay que iterar la lista y después irlos guardando línea por línea. Vamos a ver, no se me... qué madre, se me borraron las cosas. Aquí están de nuevo. Le doy play. Y ya funcionó. Veamos si funcionó. No, no se borró. Y esto significa que esta condición nunca se cumplió. Y bueno, no se borraron las cosas, pero esta condición, esta fue la que nunca se cumplió. Para confirmar qué es esto, vamos a poner un print acá. Le vamos a poner hola. Si este hola se imprime, significa que... no, mentira. Voy a agregarle un else acá. Y voy a ponerle un print que diga persona eliminada. Supongo yo que ese else nunca, ese print nunca va a salir, en efecto. Esto significa que mi nombre completo no, nunca macheó, digamos, con la línea como tal. Entonces, para hacer esto, vamos a ver acá qué es lo que está pasando.
Nombre completo. Vamos a ver, todo existe todavía. Le damos play. Y aquí es donde debió de haber hecho un match. Pero no lo hizo. Déjenme ver a ver qué pasó. Tiene que Profe, tener. Sí, adelante. fue que escribió Fabricio Alvarado mal abajo, en el Ah, ¿en serio? Alvarado. Ajá. Ay, ve qué madre. Ok, vamos a ver si funciona ahora. Sí, ahora sí. Sí, muchas gracias al compañero. Yo debugueando acá fuertemente. Bueno, entonces sí sirve. Entonces ya aquí no debería estar Fabricio. Ok, ahora eliminemos a Oscar Arias. A ver. Y entonces ya no debería estar aquí. Ok, bueno, sí está funcionando esta parte. Sí, muchas gracias al compañero. Y me hubiera quedado un buen rato. Ya hicimos la parte 2. Ahora vamos a hacer la parte 3, que es básicamente modificar una entrada. Esto, la dinámica de esta función es muy parecida a esta. Entonces nos vamos a copiar esto. Simplemente hay que hacerle un par de modificaciones. Por cierto, no sé si ustedes sabían, pero esto se puede minimizar así. Le vamos a, em, le vamos a poner modificar personas. Esto va a recibir el nombre completo de la persona que queremos modificar. Primero confirmamos que la persona exista. Esto queda igual. Abrimos el archivo en modo lectura, cargamos la lista temporal y ahora preguntamos. Esta no es la persona que queremos eliminar, entonces simplemente le hacemos append. Y aquí vamos a añadir un else cuando encontremos la persona que queremos eliminar. Ay, mira, y esto recibe em, nombre viejo y nombre nuevo. Entonces, todo donde decía nombre completo hay que cambiarlo por esta variable que se llama nombre viejo. Entonces, le vamos a hacer append a la lista temporal, pero en lugar de hacerle append de la línea, le vamos a hacer append de nombre nuevo más un salto de línea. Si no le hago el salto de línea, me va a salir así pegado con la otra entrada y eso es algo que yo no quiero. Por cierto, voy a poner a todos los compitas que tenía aquí antes. Em, bueno, yo creo que ya esto es todo. Cerramos el archivo, lo volvemos a abrir en modo escritura y guardamos todo. Y yo creo que ya eso sería todo. Déjenme ver. Ahora probemos a ver si sirve. Modificar persona. Vamos a modificar a, a Donald Trump y le vamos a poner Donald Trumpy. Vamos a ver si aquí está de último. Ok, no imprime nada, todo bien. Y aquí está. Modificamos a Juan Pérez, cambiémosle el, el segundo apellido, le podemos cambiar. Bueno, no, digamos que Juan Pérez se quiso cambiar el nombre. Pongámosle Pedro. Entonces le damos guardar aquí, le damos play y aquí se modificó a Pedro. Entonces está funcionando súper bien. Veamos qué más sigue. Ah, por cierto, voy aquí un toque rápido. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda con algo en este punto? ¿Todo bien? Ok, bueno,
Continuamos entonces. Ya que nos cambiamos el nombre, ahora vamos a consultar si la persona existe en la base de datos. Es esta función que tenemos acá. Pero ahorita solo está retornando true. Tenemos que abrir el archivo en modo lectura y verificar que la persona exista en efecto. Entonces abrimos el archivo en modo lectura y preguntamos, bueno, recorremos el archivo entero. Preguntamos, si el nombre de la persona existe, está contenido en la variable línea, entonces retorno true. Si esta condición nunca se cumplió, si nunca retornó true, entonces significa que la persona no existe en la base de datos. Y entonces retornamos falso. Hagamos unas pruebitas acá. Persona existe. Digamos, vamos a ver si existe Pedro. Y aquí está Pedrito. Ah, sí, toda la razón, no imprimió nada porque yo no le dije que imprimiera nada. Meto todo eso dentro de un print, le doy play. Vamos a ver cómo hago esto chiquitico aquí. Ah, bueno, aquí imprimió true, entonces todo bien. Vamos a ver, busquemos otra vez a Juan Pérez, que era el original. Este ya no existe, debería retornar false. Y hagamos una pruebita con Donald Trumpy. Le damos play y aquí está. Entonces, bueno, esta funcioncita sí está funcionando, pareciera. Y finalmente el punto 5 es poder imprimir toda la base de datos. Esto es bastante fácil. Imprimir base de datos. Esto no recibe nada, no tiene que imprimir, no imprime una persona en particular, imprime todo mundo. Entonces, bueno, aquí me lo sugiere. Abrimos el archivo en modo lectura e imprimimos todas las entradas nada más. For línea in file, imprimimos toda la línea y cerramos el archivo. Vamos a imprimir la base de datos. Le doy play y va a salir aquí un montón de cosas. Ahora está pasando algo que yo no quiero que pase. Y es que vean que cada una de las entradas, como yo les digo, les guarda aquí un salto de línea al final. Y si esto se añade al salto de línea que ya el print tiene por defecto, entonces por eso se da este comportamiento tan raro que deja un espacio en blanco siempre. Porque cada print tiene dos saltos de línea. Una manera fácil de arreglarlo es simplemente acá en el end ponemos que sea igual a vacío. O sea que no haga el salto de línea al final. Le damos play y ven que yo ahora sí. Lo imprime todo seguidito sin dejar espacios en blanco. Le voy a agregar acá como comentario. Y pues bueno, ya esto es todo. Con todas las funcionalidades que queríamos hacer originalmente. Ahora, esta es la versión más básica de este problema. Vean que tiene acá un par de extras. El primero es guardar no solamente el nombre, sino también el número de cédula. Ustedes saben que los nombres de las personas se repiten, pero los números de cédula no. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá con este extra es que en lugar de que las cosas reciban nombre,
en lugar de recibir el nombre, vamos a recibir el número de cédula a la hora de hacer consultas. Esto es la manera en la cual se debería de hacer. Porque como les digo, los números de cédula son únicos, los nombres de las personas no. O sea, podrían haber dos Oscar Arias en Costa Rica, perfectamente. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es que todos los lugares en los cuales ustedes hacen consultas dentro de la base de datos lo hagan a través de su número de cédula y no a través del nombre. Y a la hora de agregar una persona, se tiene que agregar no solamente el nombre, sino también su número de cédula. Ustedes lo pueden separar con una coma o algo así, o sea, podrían guardar a la gente como así y que este sea el número de cédula, separado aquí con una coma, ya sea con espacios, sin espacios, o con un signito de menos o algo así. Eso es algo que ustedes deciden cómo guardarlo. Y ahora cada una de las líneas va a ser una tupla, digamos, que va a contener el nombre de la persona en string y su número de cédula. Existen funciones en Python en la cual uno puede agarrar una línea así y separarlo por un carácter conocido. O sea, si ustedes tienen esto separado con un asterisco, digamos, existe una función que se llama split, que lo que hace es retornar una lista que en la posición 0 va a tener el nombre de la persona y en la posición 1 va a tener el número de cédula de la persona. Entonces, lleva un poquillo más de trabajo, pero no es tan difícil. Y lo otro que tienen que hacer es meter todo esto dentro de una clase. Básicamente vamos a crear una clase que se llame bases de datos y que cada una de estas funciones sea un método de la base de datos. Y ahí habría que ver si la clase esta tiene algún atributo adicional o algo así. Si no, pues sería simplemente meter todo esto dentro de una clase y hacer toda la manipulación de la base de datos dentro de esa clase exclusivamente. Por aquello, nada más, las bases de datos reales no usan archivos TXT para guardar su información. O sea, esto se utiliza únicamente cuando la información no es confidencial. En este caso sí lo es. Entonces, realmente el registro civil usa una base de datos, un motor de base de datos especializado en esto, en el cual la información está cifrada, es rápido haciendo búsquedas, haciendo eliminaciones, haciendo modificaciones. Digamos, no hay que hacer cosas como estas. No hay como que leer toda la base de datos y después escribir otra vez toda la base de datos, jamás. Esto, imagínense lo que es hacer esto para, no sé, 10 millones de entradas que existen. Por cierto, cuando en el registro civil, cuando una persona fallece, simplemente se marca como fallecida, no se elimina de la base de datos. Entonces, realmente en la base de datos del registro civil están todas las personas que han pasado por este país, ya sea que estén vivas o no. Entonces es una base de datos enorme. Jamás podría ser un archivo TXT. Pero nosotros como ejercicio académico es que lo vamos a hacer así. Entonces, la clase de hoy llega hasta acá. A ustedes les corresponde de tarea moral hacer este par de extras que vienen aquí. Esto no se entrega, ustedes simplemente lo hacen de parte de ustedes. Si así lo tienen a bien, yo espero que sí. Y pues nada más. ¿Alguna duda con algo hasta acá? Ok, muy bien. Y bueno, finalmente tengo un par de avisos. Las personas que hicieron la reposición del examen 1, el ejercicio de reposición, ya lo revisé, pero se me olvidó agregarlo al TEC digital. Yo pensé que sí lo había hecho, pero parece que me lo soñé. Entonces, eso lo voy a hacer ahorita en la noche, seguro después de terminar todas las defensas. Todavía faltan varias. Entonces, van a ver una modificación en su nota del examen 1. Les recuerdo que este ejercicio eh, simplemente obtenían puntos y hacían todo el ejercicio de manera correcta, digamos. Por ser un ejercicio de reposición, solo obtenían puntos y lo hacían todo bien. Entonces, si ustedes no notan ningún incremento en su nota, significa que el ejercicio de reposición tenía algo que estaba mal. Y finalmente, el examen final, el examen 2 de este curso estaba para esta semana, pero lo vamos a mover para la semana 16. Es, probablemente va a ser viernes de semana 16. Y este ejercicio lo que queremos que involucre es programación orientada a objetos más bases de datos. Entonces, esperen un ejercicio como este que acabamos de resolver hoy. Em,
O sea, algo que involucre programación orientada a objetos, clases o así, y algo que involucre también manipulación de archivos. De eso va a consistir el examen. La dinámica del examen es igual, un ejercicio, se los mandamos y ustedes tienen, no sé, 6 horas, 12 horas para resolverlo. Eh, yo no estoy muy seguro si va a tener parte teórica, pero al menos la parte práctica, que es normalmente como el 70% del examen, va a ser esto que les digo, programación orientada a objetos más manejo de archivos. Aunque todavía no hemos hecho el examen, entonces algo podría cambiar. Y ya eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho la asistencia, que tengan un bonito día y ahí pues nos seguimos viendo en las defensas para los que faltan. Muchas gracias, hasta luego.